Material que la prepararon es acerca de los atributos, 10 atributos de Dios, y va a ser creo que un tiempo interesante para que ellas estudien, vean los textos y tengan un tiempo de compartir y convivir. Las escrituras enseñan. Este año va a ser un año memorable porque no solamente se están llevando a cabo unos 8 proyectos aeroespaciales de la NASA y también China. Hay otros países que están también en ese tipo de proyectos, pero va a ser memorable porque en particular hay 3 que ya sucedieron que son financiados por particulares, por empresas, y en el caso de uno de ellos, los astronautas o los que salieron al espacio no son astronautas, es el primer viaje donde salieron civiles. El primero de esos 3 fue liderado por un empresario llamado Richard Branson, que es un inglés. Él empezó muy de joven como empresario, a los 16 años con su primera empresa, pero actualmente tiene en su grupo, en su empresa llamada Virgin Group, tiene más de unas 360 empresas desde, ¿cómo se llama? Eh, aviación, aerolíneas, teléfonos y muchísimas más. Y este proyecto que sucedió el 11 de julio de este año es con la empresa Virgin Galactic. Hay una frontera establecida por los países de 100 kilómetros, digamos, hacia el espacio. En 100 kilómetros es el tope para que todavía sea llamada atmósfera, no quizá tanto por temas técnicos a lo mejor, pero así se estableció esa frontera, pues 100 kilómetros es todavía llamado atmósfera y después de los 100 kilómetros ya es llamado espacio. Este primer viaje de Richard Branson, que sus naves son espectaculares, unos diseños muy hermosos, bonitos, muy, ¿cómo se puede llamar? No sé si minimalistas, un diseño muy, muy, muy padre, pues si ya lo vieron, pudieron ver los videos. ¿Eh? Muy sofisticado, un diseños padrísimos, sí, hermosos estéticamente. Él no cruzó la barrera de los 100 kilómetros en su proyecto, pero resulta que 9 días después, ¿verdad? Después del 11 de julio, donde Richard Branson viajó, otro de los empresarios multimillonarios, Jeff Bezos, ¿verdad? El dueño de Amazon o fundador de Amazon, salió también y él sí cruzó la barrera de los 100 kilómetros, ¿verdad? Como que inicia una carrera pues también por ese asunto del espacio. De hecho, hay una demanda de Jeff Bezos hacia Branson. Ellos sí cruzaron la barrera. Su proyecto se llama Blue Origin. Sucedió 9 días después del primero de Branson y el 15 de septiembre pasado salió el tercer proyecto, la tercera proyecto aeroespacial de este tipo, financiado por una empresa o un empresario, es Elon Musk. Él no salió en ese viaje, pero fue piloteado por un empresario que también es piloto y 4 civiles. Es la primera vez que, aunque fueron entrenados, y también en instalaciones de la NASA y en las propias instalaciones de SpaceX, es el proyecto, no tienen ningún antecedente de astronautas. 4 civiles. Elon Musk es un sudafricano, cofundador de PayPal y de Tesla con los carros eléctricos, y ahora ellos están financiando todos estos proyectos aeroespaciales, pues ahora van a la conquista del espacio, a hacer el turismo espacial, llegar a Marte y no sé hasta dónde vamos a llegar con todo esto. ¿No? No sé si alguno de nosotros algún día pueda viajar al espacio, estaría muy padre. Pagar un boleto, ahora ya hay 600 personas por lo menos ya con boleto pagado para en la primera oportunidad estar formados para salir al espacio. Entonces el mercado ahí está y pagan cantidades muy grandes, pues. Por eso va a ser recordado este año, el 2021, por estos 3 interesantes viajes. Pero si nos podemos a pensar, por ejemplo, en la capacidad del ser humano, el ser humano, con toda esta capacidad dada por Dios de la creatividad, de la mente y las capacidades del cuerpo,
hay mucha información al respecto, pero quiero que pensemos un poquito en esto. En todos estos inventos y creatividad que los tenemos escritos en las escrituras desde Génesis, ¿verdad? Aquellos hijos de Caín, que desarrolló la industria de la agricultura, ¿no es cierto? De la ganadería, uno, otro de la música y otro la industria de las herramientas, ¿sí? La capacidad humana para crear, para tener ideas, para diseñar es muy grande. Piensen en obras maestras. Hablábamos la semana pasada de museos. Si nos gusta ir a los museos, nos sorprendemos de lo que vemos, ¿verdad? Las bellas artes, desde la pintura, la música, la escultura. Ver la escultura, por ejemplo, no han ido al Museo de la Ciudad de México de Slim. Ajá, Somoaya, a nombre de su esposa, tan solo el edificio es padrísimo, pero adentro las obras, un día ya fuimos allá a visitar y es muy padre, pues, o sea, si les gusta disfrutar las obras maestras, la capacidad humana de expresar algo o en un cuadro, una escultura. ¿Han visto la escultura de la Piedad? Es maravillosa, pues, o sea, es increíble cómo pegando la piedra, ¿verdad? Con un cincel y un martillo, como decía alguna vez Wilson, quitar todo lo que no es caballo, ¿verdad? De un pedazo de piedra. Es extraordinario lo que el ser humano puede hacer respecto a las bellas artes. Esta semana Adi tuvo su recital, es casi fin de curso, casi fin de su universidad de pianista, y lo puso ahí en Facebook. No sé si todo está vivo, pero si lo pueden escuchar, es maravilloso, puedes escuchar lo que una persona, en este caso una persona muy cercana y querida y que la conocimos de chiquita, puede tocar con esas manos, pues en su cabeza, qué está pasando cuando está tocando esas piezas tan hermosas. Obras maestras de la literatura, de la música, del arte, de las pinturas, de la escultura. Si pensamos, por ejemplo, en términos de deportes o de capacidad humana para superar obstáculos o récords mundiales, también podríamos hablar de todo eso. Los más veloces, los que brincan más, los que con ¿cómo se llama? Jabalina, el lanzamiento de bala, la natación. Cada vez se rompen más récords porque el hombre se prepara. A los chinos, desde chiquitos, a los niños y a las niñas, desde los 3, 4, 5 años, ya los tienen brincando para que se preparen para la gimnasia, pues, y por eso a los 16, 15 años son extraordinarios en el salto del caballo, en la gimnasia, en los clavados. Esa es capacidad humana, pues es como que la combinación del alma del ser humano, ¿verdad? Es el alma y el cuerpo, el alma impulsando al cuerpo, es como que el alma piensa, ¿verdad? El pensamiento humano de generar una idea, una meta, un concepto, abrazarlo, creerlo y entonces impulsar al cuerpo a lograrlo, ¿verdad? Hay una historia ahí también muy interesante bueno, es una historia triste al mismo tiempo, de este hombre norteamericano, pues, que después cambió de sexo, transexual, ¿vale? De género, ¿sí? Exactamente, de género. Hizo un arreglo en su cuerpo, algo en su mente no estaba bien y persiguió medalla de oro y fue el campeón de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, bajo el nombre de... Hoy se llama Kathleen. ¿Eh? Ajá, Jenner. Bueno, ese es el nombre actual, Kathleen Jenner, pero se me fue el nombre, no lo anoté. Bruce Jenner. Sí, Bruce. Sí, él es el papá postizo. Pero mira, hay un documental ahí muy interesante, pero lo estoy tratando de generar ideas y que se imaginen en la cabeza. Pero este joven tenía muchas habilidades
físicas, ¿verdad? Brincar para atrás y un cuerpo muy atlético. Y un día alcanzó los logros para hacer no es pentatlón, es el de 10 decatlón. Empezó a trabajar en los 10 ejercicios o 10 disciplinas del decatlón y llegó a concursar. No obtuvo ninguna medalla en sus primeros Juegos Olímpicos, pero cuando vio al campeón soviético ganar la medalla de oro y lo vio pasar y subir a obtener la medalla de oro, en su cabeza, pensamiento, fue: yo quiero ser eso. Eso es el lugar donde quiero llegar. Y en los siguientes 4 años, ya estaba casado, creo. Todos los días entrenaba, no tenía recursos, pero todos los días se paraba temprano. Había una pista donde él corría, llevaba su propio cronómetro y se esforzó y entrenó. Y a los siguientes Juegos Olímpicos en Montreal llegó a conquistar la medalla de oro. Es muy interesante, hay un documental ahí muy interesante, pero algo pasa en la cabeza del ser humano. No sé qué habrá pasado en su cabeza, que un día dijo: ya no estoy contento así, no estoy satisfecho, no sé quién soy. ¿Mané? Un vacío, una búsqueda de algo que no lo encontró en los deportes y está tratando de buscar. Algo me llama mucho la atención, tiene que ver con todo este tema que estamos estudiando, que es el libro de Esther. Él dijo: espero que un día Dios me diga bien hecho y me dé la entrada. O sea, lo hiciste bien y me dé la entrada, pero está dudando, se ve que en sus ojos hay duda, pues hay como la esperanza que un día cuando se encuentre ante Dios, Dios le dé su aprobación. Quizás eso es lo que está buscando, un sentido de aprobación para su vida. Y dice: un día fui con mi pastor, no sé qué tipo de pastor, en qué tipo de iglesia, dice, preguntándole: ¿crees que Dios me acepte? Ya habiendo cambiado de género o de, ¿cómo le llaman? Transición, transición de género. Y dice: el pastor no me dio respuesta, no supo darme una respuesta. No me dio una respuesta, no supo. Bueno, hablando de récords mundiales, de medicina, los avances en la medicina, junto con la tecnología, la robótica, infinidad de industrias que el hombre ha desarrollado, la industria de la construcción, de los metales, de la aviación, infinidad de tecnologías y tecnologías aplicadas a la vida diaria. Piensen en un espectáculo, un concierto, todo lo que hay atrás de un concierto, ¿verdad? La organización, la planeación, el equipo, las luces, micrófonos, los técnicos de música, los instrumentos. Si le rascamos un poquito, los logros que ha hecho el ser humano, las herramientas, la maquinaria, los tipos de motores, los sistemas educativos que ha logrado establecer en muchos países. Y muchos de estos sistemas educativos son pioneros o son líderes en términos de investigación. En fin, desde un clip tan sencillo, pero que alguien un día pensó: oye, se me están cayendo mis papeles, ¿qué hago? Y ya imagino, no sé, no investigué quién es el inventor del clip, pero es algo que ahí está desde hace muchos años y no lo he visto cambiar. A lo mejor de repente un poquito de plástico y de colores, pero un clip es un clip, pues, y sirve para lo mismo. No te daña las hojas y te los mantiene ahí. Desde un clip hasta un juego de ajedrez, ¿verdad? ¿Quién diseñó el juego de ajedrez? ¿Quién estableció las reglas? Pasando por un portaaviones, que es impresionante todo lo que los portaaviones de guerra hacen, la forma en que los aviones aterrizan en un espacio relativamente corto o mucho más corto que una pista y despegan en un espacio mucho más corto con mucho más potencia, hasta el edificio más alto del mundo. Justamente nos decía, bueno, en Dubái, está en Dubái, ¿verdad? El Burj, ¿qué? Khalifa. ¿Saben cuántos pisos tiene ese edificio, el más alto del mundo? 163 pisos. 163 pisos. Mide
más de 800 metros. Y de hecho, ahí mismo ya están construyendo uno que va a ser más alto que ese. La capacidad del ser humano. ¿Estará Dios involucrado en todo lo que el ser humano está haciendo? En todos los proyectos, planes, ideas, desarrollos, pasión. Yo pienso que Dios está presente porque fue lo que Dios o con lo que Dios capacitó al hombre. Dios le dio esos talentos y capacidades mentales, físicas al ser humano. Pero el hombre ha decidido, en muchos de los casos, dejar a Dios fuera, ignorar a Dios, ¿verdad? Y siempre tener el mérito uno mismo, la medalla para uno mismo, de acuerdo a mi estimación y a mi propia pasión. Al mismo tiempo de que el ser humano a través de los años ha desarrollado todas estas cosas y muchas más, el ser humano se caracteriza por una gran pobreza. ¿Sí? El mismo ser humano que construye el edificio más alto del mundo con tecnologías donde le dices a la persiana cierra y la persiana se baja solita, ¿verdad? Con elevadores, tecnología, luces. El mismo ser humano que construye los más sofisticados naves aeroespaciales tiene en su corazón una gran pobreza y es la capacidad de hacer justicia. Tiene pobreza o carece de la capacidad de ser justo, de hacer justicia. No hacemos el bien por naturaleza, ni somos bondadosos. La bondad es algo que el ser humano carece. Intenta en algún momento, sí, pero no es permanente, ni es constante y no es para gloria de Dios. Vamos a nuestra Biblia y les invito a abrir nuestra Biblia en el libro de Hadassah. No leyeron su libro de Esther esta semana, ¿verdad? Esther era el nombre judío de Esther. Y ahí está escrito. Hadassah. Vamos al libro de Esther. Esther, Job, Salmos. En el capítulo 1 comienza con el contexto, digamos, o el escenario de toda esta historia. Dice, por ejemplo, el capítulo 1 de Esther, Hadassah, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias. Aquí le estoy pidiendo a Alan que nos comparta la imagen del mapa de la extensión territorial del imperio medo-persa. ¿Ven? Al sur de Egipto está Etiopía, que es el que menciona aquí. O sea, Egipto y creo que es otro. Etiopía. Se había metido hasta África, estaba en Asia todo su imperio, incluyendo en la zona de Canaán, de Jerusalén, ¿verdad? Y hacia el norte hay partes que ahora son Turquía, como esta parte. Por aquí es Turquía, ¿verdad? Todo esto es Turquía, donde está Libia ahí en amarillo, eso es Europa. Entonces estábamos en África, Asia y parte de Europa, y luego se extiende el reino por todo lo que era Babilonia al norte de Jerusalén, lo que era Asiria, y dice el texto que hasta India. Ahí está hasta
un territorio muy interior de la India, pero ya está pellizcando el territorio de ese país, pues, de India. Hasta ahí déjale tantito. Este imperio, ya indagué un poquito y sí está entre los más grandes. Es que ahí está dividido por imperios antiguos y modernos, ¿verdad? Y creo que el único que en extensión es más grande que este imperio sí es el imperio británico. Hay otros como el imperio, pues el de Babilonia era más pequeño, el imperio otomano, ¿vale? Y de los actuales estaba el imperio francés y el español y el portugués, pero esos ya son de extensión, aunque abarcaban otros continentes, otros lugares. Pero creo que el más grande de todos ellos era el imperio británico en extensión. En este imperio, la extensión territorial era de unos 8.7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo controlar todo ese territorio? Incluidas unas 50 millones de personas. Pues tiene que tener gobernadores y estaba dividido en 127 provincias. ¿Cómo controlar, o más bien este rey Asuero, que al tercer año su reino ya estaba consolidado, ejercía un gran poder, un gran dominio, una gran influencia en todo ese territorio, tenía control de todo ese territorio, tenía una estructura de autoridad y un ejército que los entrenaban a estos ejército asirio. Se estima que el ejército asirio eran los mejores arqueros del mundo. ¿Sí? Las personas que con más precisión y más habilidad era una de sus fortalezas, la arquería. Ellos también, como los chinos que les decía de la gimnasia, desde los 5 años entrenaban a los niños en la arquería. Y una de las habilidades más importantes era montar al caballo, que también les enseñaban desde chiquitos, era montar al caballo y tirar el arco hacia atrás. Va el caballo y digamos que, no sé si la graduación o una de las habilidades más era tirar hacia atrás, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? Daniel es un personaje muy interesante e importante porque no solamente es un siervo de Dios con un testimonio importante que honra a Dios en todo lo que hace, pero que él no fue propiamente un profeta, no fue un sacerdote, no fue un rey de Israel, sino era un colaborador en el imperio, en este caso el imperio de Babilonia. Era un servidor público, pero alcanzó niveles de mucha confianza y de jerarquía, ¿verdad? Se le dio una jerarquía muy importante entre los 3 más importantes en el imperio de Babilonia. Y duró, o sea, su trabajo fue tan bueno que no fue recomendado solamente por un rey, ¿verdad? Así como entran las administraciones en algunas ocasiones que sale el gobernador y el nuevo trae a toda su gente, ¿verdad? Nueva. En este caso, Daniel duró o tuvo su actividad durante el reinado de Nabucodonosor, durante el reinado del hijo de Nabucodonosor, durante el reinado del nieto de Nabucodonosor, y en la noche donde estaban haciendo una gran fiesta, el nieto de Nabucodonosor, de pronto aparece una escritura en la pared, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso lo pueden leer ahí en Daniel. Y dicen, ¿qué significa esa escritura? Traigan a alguien o quién sabe, y traen a Daniel para interpretarlo. Y dice, esta noche vienen a tomarte ponen fin a tu imperio, a tu reinado. Y hablando Daniel, llega justamente Ciro el Grande con el ejército de los medos persas para conquistar a Babilonia. Y Daniel se vuelve también un alto ejecutivo durante el reinado de Ciro. Y parece que también durante Darío, el hijo de Ciro. Entonces, Daniel tuvo influencia o su ministerio, por decir, porque fue importante también luego que escribió profecías durante esos diferentes imperios o diferentes reyes o gobernantes. Este Asuero, que está aquí en el libro de Esther, es nieto de Ciro el Grande. En Daniel encontramos que Ciro el Grande fue siervo de Dios, era un rey pagano,
pero dice, él es el siervo de Dios porque está haciendo lo que Dios le manda hacer. Y una de las cosas que Dios hizo a través de Ciro fue regresar a los israelitas a Jerusalén. Les dijo, regrésense. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor había llevado cautivos a los israelitas allá a Babilonia? Entre ellos Daniel y sus amigos. Pues Daniel duró todos esos años. Y Ciro, dice, Dios despertó el espíritu de Ciro para permitir y darle las provisiones a los israelitas para que llegaran a reconstruir a Jerusalén. Y eso sucede con Nehemías, con Zorobabel, con Esdras. Esos tres libros hablan de esas, le llaman expediciones de gente regresa a Jerusalén a reconstruir las casas, las murallas, los muros y el templo. Este Asuero, después de 3 años, nieto de Ciro, su reino ya está consolidado. Ha crecido de tal manera, pero no solamente ha crecido, sino está consolidado, es decir, tiene control sobre la nación. Hay ocasiones donde lo más común o lo más típico para quitar a un rey era simplemente matarlo. Es lo que sucede más adelante. Un par de eunucos quieren matarlo y Mardoqueo es el que escucha y habla acerca de ese intento. Bueno, déjenme, me regreso aquí un momentito. Asuero, en nuestro estudio, representa el alma del ser humano. Asuero eres tú. ¿Sí? Si lees el libro de Esther, Asuero representa el alma del ser humano. Y lo que sucede con Asuero es de que a su nivel de rey o con su capacidad de rey, él toma las decisiones, él decide, está ejerciendo su voluntad. Él establece las leyes para su reino. Él dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Tiene sus consejeros, pero él toma las decisiones y esas decisiones que él toma, ya no está en mapa, pero ya está bien, ya no lo pongas, Alan, alcanzan hasta los lugares más lejanos. Esa decisión que él toma, ya sea en India o en Etiopía, se ejecutan las órdenes del rey. Y él representa tu alma, él representa el alma del ser humano. Toma decisiones, establece leyes, pero también vemos al rey que se alegra, vemos al rey que se enoja. ¿Quieren ver eso? En el versículo, sí, en el versículo 9, 1:9, dice, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Al 7º día, bueno, me parece cosas muy graciosas en el libro, muy simpáticas, porque dicen, hace banquete por 180 días, ¿sí? Medio año haciendo fiesta. Y luego dice, termina la fiesta, y es como dijeran, ¿y ahora qué hacemos? Pues otros 7 días, ¿no? Como si les hubieran faltado días de fiesta. La tornaboda, ¿sí? Nos levantamos y seguimos la fiesta y hacen otros 7 días de banquete. Y la reina Basti hace su propio banquete con las mujeres. Dice, al 7º día, estando el corazón del rey alegre, ¿ven? Ese es parte, digamos, como que del alma del ser humano, la alegría. Luego dice, mandó, ahí está su decisión, su ejecución. Por el vino, sí. Sí, el rey, dice el proverbio es que el vino alegra el corazón. Mejumán, Blista, Arbona, Victa, Abacta, Setar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. En esta historia, el rey Asuero va a representar el alma del ser humano, que se puede alegrar
puede estar enojado, puede estar airado, puede estar triste, pero toma las decisiones y establece las reglas para su reino. Uno cuando es joven empieza a establecer las reglas de su propio reino, ¿verdad? Yo recuerdo cuando llevamos a las niñas chiquitas, pues los niños cuando son chiquitos van contigo a donde tú los lleves, no te van a poner ningún pero. Si están con el chupón y la mamila, pues van a llorar, pero ellos no saben si están en la tienda, en el súper, en la playa o en otro país, no saben. Eventualmente empiezan ya cuando crecen, ya te empiezan a veces a cuestionar, ¿no? Dicen, es que yo no quiero ir, pues tienes que ir, ni modo, vamos toda la familia. Y ya cuando tienen cierto poder o cierto dominio, ya en la adolescencia a lo mejor ya te dicen, ¿sabes qué? No quiero ir, no voy. Y ya hay luchas, pues sí vas a ir, no voy a ir. Sí voy a... Pues entonces quédate, pues, ¿verdad? Porque entonces el alma del joven ya está tomando el control de su reino, ¿verdad? El reino de Asuero, las 127 provincias, representan al cuerpo humano, ¿sí? A donde quiera que el rey Asuero mandaba, ya sea triste, alegre, enojado, daba una orden o establecía ley, desde India hasta Etiopía, pasando por toda Asia, se tenía que ejecutar su orden. El alma controla el cuerpo. No hay un lugar donde el cuerpo no quiera o no pueda obedecer. El alma lo controla. El cuerpo es el que dice, pienso que, y entonces se ejecuta. Establece un argumento, o también me siento como que no es por aquí, siento como que debo de hacer esto, siento como que esta no es la carrera, ¿verdad? Hay un impulso, un deseo, una intención. Esos son los sentimientos del ser humano. Y la decisión, toma acción, hay una conducta. Y muchas veces, piensen en esto, muchas veces la conducta se construye desde el primer pensamiento que abrazas. ¿Sí? Hay un pensamiento que abrazas y ese pensamiento se convierte en un argumento, defiendes el argumento con verdades o con mentiras, pero defiendes el argumento y eventualmente ese argumento se convierte en tu impulso y eventualmente es tu conducta. Miren, hablamos de esta persona, Bruce Jenner, ¿sí? Alguna vez él abrazó un pensamiento desde jovencito, de que no se sentía completo, no se sentía conforme, pero él continuó con su vida. Y cuando pudo hacer el cambio o la transición, él lo hizo, ¿sí? Pero él recuerda, desde que hizo este cambio de género, los primeros pensamientos que tuvo de jovencito. Los pensamientos que abrazamos de jóvenes, a través de los años, van a terminar controlando nuestra conducta. Ese es el alma que controla el cuerpo. Controla la conducta y determina lo que el cuerpo hace. El otro personaje que aparece aquí es Amán. Vean el capítulo 3. En el capítulo 3 de Esther. Alguien que lea para todos el versículo 1 y 2, por favor. Esther 3, versículo 1 y 2. No sé si han visto estos programas de entrevistas, ¿verdad? Entrevistan a los famosos y hay ahora un montón de entrevistas a los famosos, ¿no? Y indagan cuándo nació, tus papás, qué hiciste, cómo fue de chiquito. Y si es un músico, si es un actor, en muchas ocasiones he notado que dicen justamente eso. Dice, pues yo andaba ahí visitando, no sé, un teatro y cuando vi en el teatro la obra y a los actores, dije, o sea, estoy citando lo que ellos dicen, dice, eso quiero ser, ¿verdad? Porque abrazan un pensamiento, es como
las cosas que el ser humano hace, que les digo, pueden ser de tecnología, de música, de literatura, de artes, de deportes, de lo que sea. Mucha gente va a ser inspirada por estos tres empresarios que están lanzando sus naves espaciales. Mucha gente va a decir, eso quiero hacer. Y entonces vuelve a crear un impulso en muchos jóvenes, en muchas personas. Esos artistas que dicen, eso es lo que quiero hacer, lo abrazan, ¿verdad? Y entonces ese pensamiento que abrazas impulsa y eventualmente es lo que te conviertes, o en muchas ocasiones es en lo que pasas tu vida, tratas de ser aquello que una vez abrazaste, pero eso es lo que has pasado tu vida o pasan su vida tratando de hacer o ejecutar o completar. Amán es una persona relevante porque él ilustra lo que es la carne. En las escrituras, a esa carne se le llama el deseo o es el deseo interior de hacer mal. Pablo le dice el mal que mora en mí, ¿sí? Mora en nosotros y no nos vamos a librar de él hasta que muramos, porque está presente en este cuerpo. La provisión que Dios nos ha dado para no ser influenciados por la carne es la obra de la cruz, considerarte muerto juntamente con Cristo, ¿verdad? Y entonces considerarme libre del poder del pecado. Digamos que el cuerpo, el mal que mora en mí está unido, está presente en este cuerpo, no se va a ir hasta que el cuerpo muera o cuando Jesús venga. Por eso el creyente tiene que vivir una vida de fe. Todos los días considerarme muerto juntamente con Cristo. El mal no me domina, soy libre del poder del mal, del pecado. Y entonces es una vida de dependencia en la obra de Jesucristo. Eso es lo que enseña y lo hemos visto en Romanos 6, 7, 8 y en las cartas de Pablo. Notamos que al principio de esta historia, Amán, en estos versículos que leímos, está como enraizado o está muy presente en la vida del rey. ¿Sí? Está presente cada vez que vemos a Amán, lo vemos como familiarizado con el rey, con el palacio, tiene acceso libre al rey y tiene voz presente para con el rey. ¿Sí? Está ahí presente, pues está establecido y hace influencia o tiene influencia en los afectos del rey, en las decisiones del rey, y el rey tiene completa confianza en Amán. ¿Ven esto? El rey tiene completa confianza en Amán. Y este es el cuadro de una persona no salva, de un inconverso. La carne está presente, tiene acceso, dice Amán. El rey honró a Amán y le puso una silla sobre todos los príncipes. Amán no era gobernador de una región, pero de hecho lo hacía aconsejando al rey. Es decir, como que Amán influye en el rey, ¿sí? Dice, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces la carne en el ser humano, o Amán ilustra que la carne en nosotros está constante, tiene un acceso ilimitado al alma, lo influye y eventualmente controla al rey. Amán influye en el rey decide, manda, controla su reino, pero el que está atrás de todo el telón es Amán. Y Amán es perverso, Amán es malo, Amán es orgulloso, es un hombre malo y tiene impacto sobre toda la nación. Amán estando en el reino, en el trono cerca del rey, su impacto, su influencia a través de las decisiones del rey llega desde India hasta Etiopía, pasando por Babilonia y por las 127 provincias. Y el cuarto personaje, bueno, el alma es Asuero, el cuerpo es el reino o las 127 provincias, Amán es la carne y Mardoqueo, que no se humillaba ni se arrodillaba ante Amán. ¿Saben quién es? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad?
¿Eh? Es el Espíritu Santo. Ilustra la función del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en el cuerpo. Vean en este versículo 2 y seguimos con el 3, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey lo había mandado. Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas los mandamientos del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme a su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. ¿Se acuerdan que en Gálatas nos habla acerca de la lucha entre la carne y el espíritu? Gálatas 5. ¿Alguien quiere leer Gálatas 5:17, por favor? Y ya vamos rumbo al final de esta parte. Gálatas 5:17. Ahí está, digamos que la verdad teológica de la carne y el espíritu, ¿verdad? Que son opuestos, la carne y el espíritu se oponen. Uno tiene un fruto, el espíritu, y el otro tiene unas características llamadas obras de la carne y son opuestas. Esa es la verdad teológica, y el cuadro de esa verdad en el Antiguo Testamento es Mardoqueo, que no se arrodilla delante de Amán, este hombre perverso. Mardoqueo representa la persona del Espíritu Santo, pero no tiene ninguna influencia sobre el rey. Hasta aquí, hasta el capítulo 3, Mardoqueo está fuera, Mardoqueo no está dentro del palacio del rey y no tiene acceso a las decisiones del rey. Está ignorado, pero está en silencio, está siendo humilde, sencillo, a la puerta, como esperando, ¿verdad? Y representa mucho la humildad del Espíritu. ¿Se acuerdan que les he comentado que las tres personas de la Trinidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son con estas características, ¿sí? Son personas llenas de humildad, de sencillez, ¿sí? El Padre no se exalta a sí mismo, sino exalta al Hijo y dice, lo ha exaltado hasta lo sumo. Le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y el Señor Jesucristo dice, les conviene que el Espíritu Santo venga, ¿sí? Él les va a guiar a la verdad. Y el Espíritu Santo en Hechos, o sea, Jesús no se exalta a sí mismo, sino obedece al Padre, se sujeta al Padre y promete la venida del Espíritu Santo. Y él dice, les conviene que yo me vaya. No sé qué persona orgullosa pueda decir eso, ¿verdad? ¿Sí? Les conviene que yo me vaya. ¿Qué les parece eso, pues? No sé, no sé. ¿Eh? Él sabía, pero una persona orgullosa les dice, les conviene que yo siga aquí entre ustedes porque yo les lleno de sabiduría. O sea, tanto un padre como un director de empresa, como un consejero, no sé, ¿verdad? La mamá, no sé. Aquí estoy, hijos, yo nunca les voy a faltar, les conviene que yo esté. Pero una persona vacía de sí mismo, dice, les conviene que yo me vaya, pues. Y luego el Espíritu Santo en el libro de Hechos no se exalta a sí mismo. Él usa a los discípulos y a la iglesia para predicar a Jesucristo y exaltar a Jesucristo. Entonces, esa es la característica o la personalidad de Mardoqueo ahí esperando. Todo este cuadro, hasta este punto, es el cuadro de un hombre sin ser salvo. No tiene al Espíritu de Dios morando dentro de él y todas las decisiones o el alma del hombre está decidido o está influenciado por la carne. Cualquiera de estas cosas que les mencioné al principio, que el ser humano logre, que sean espectaculares, maravillosas, que ¿cómo se dice? Nos asombran, como una nave espacial tripulada por unos civiles, va al espacio y regresa,
Por cierto, la de Jeff Bezos estaba medio fea su nave, pero hizo lo que hizo, pues. La de Branson está espectacular el diseño. Se despega de la otra y lo ves volando y es hermoso, como un ave, un pájaro. Hermoso. Cualquier cosa que el hombre haya hecho de cosas extraordinarias, si no es con el Espíritu de Dios, han sido decisiones y logros diseñados o no diseñados, pero influenciados por la carne, que domina el alma, y el alma con su perseverancia, con su determinación, con su impulso que Dios le ha dado, ¿sí? Su imaginación, creatividad, capacidades, influencia al cuerpo, y son cosas extraordinarias que el ser humano ha hecho. Pero el Espíritu Santo está sentado a la puerta, siendo ignorado. A menos que la persona sea salva y el Espíritu Santo tenga influencia sobre nosotros, todo lo que hagamos es obra del Espíritu Santo o fruto del Espíritu Santo que glorifica a Dios, y Dios está dominando en el reino, hablando en términos de reino. Aquí vamos a dejarle. Yo creo que continuamos la semana que entra, y si no han leído el libro de Esther, Hadassah, les recomiendo que lo lean esta semana. Gracias a todos.